pasa con el voltaje, que es el voltaje es la fuerza, no, es con lo que se produce el movimiento de los electrones. Es decir, que sin el voltaje, los electrones no pueden funcionar, es decir, no van a poder transitar de un punto a otro punto. Gracias. Con la explicación están los tipos de tensión eléctrica. Como podemos ver en la imagen, vemos tres tipos. Está de baja tensión, que se considera baja si la instalación genera electricidad para un consumo propio y recepciona una corriente que no supera 1 kilovolt. Después está la de media en instalaciones de 1 kilovolt en adelante hasta los 36 kilovolts. También está de alta tensión, que se divide en diferentes subgrupos, como son la tensión de categoría especial, superior a los 220, primera categoría entre 66 y 220 kilovolts, y la segunda categoría está entre los 30 a 66 kilovolts, la tercera categoría en media tensión ya mencionada. Siguiente. Aquí vamos a explicar un poquito del potencial eléctrico. La potencia eléctrica la podemos definir como la cantidad de energía eléctrica que se genera o se consume en un segundo. Podemos decir que es una magnitud física que mueve una energía o por unidad de carga y que posee un campo eléctrico. Es también conocido como atracción y repulsión. Sus unidades de medida de la potencia eléctrica es potencia sería igual a voltaje por corriente. También podemos mencionar la caída de tensión o diferencia de potencial. Se llama la caída de tensión, que existe entre dos extremos de cualquier conductor, semiconductor o aislante. Este valor se mide en voltios y representa el gasto de fuerza que implica el paso de corriente del mismo. La caída de tensiones en un sistema eléctrico ocurren debido a las pérdidas de energía durante el transporte. También podríamos decir que la caída de tensión se produce por la resistencia eléctrica a los materiales. Es por eso que cuando ocurre una caída de tensión se aumenta la distancia a la fuente de alimentación. Esto puede ser por sobrecarga o saturación, interrupciones o accidentes o actos intencionados. Siguiente. Como podemos observar, en la caída de tensión, la fórmula a utilizar sería 2 por la potencia. Esto sería por la longitud sobre la conductividad, por el área o sección y por la tensión. La fuerza electromotriz o voltaje inducido es la acción eléctrica producida por una fuente no eléctrica, medida en voltios. Los dispositivos llamados transductores eléctricos proporcionan una FEM mediante la conversión de otras formas de energía eléctrica como baterías o generadores. También podríamos decir que la fuerza electromotriz es la encargada de mantener las cargas eléctricas en movimiento dentro de un circuito eléctrico. Es la que se encarga del movimiento. Y como podemos observar, esa sería la ecuación que se debería de utilizar. Ahora va a continuar mi compañera. Buenas tardes a todos. Profesor, bueno, aquí la intensidad de la corriente eléctrica. La intensidad de la corriente eléctrica se refiere a la cantidad de carga eléctrica que fluye a través de un conductor de un determinado tiempo, que se mide en amperios. Y ahí podemos ver la fórmula, que sería la intensidad de corriente. La intensidad de amperio es la carga eléctrica que expresa el coulomb y es el tiempo expresado en segundos ahí en la fórmula. Siguiente, por favor. Aquí las clases de corriente eléctrica. Tenemos la corriente continua.
que es conocida también como corriente directa, que se caracteriza por mantener la carga de voltaje constante, de forma que se puede ser negativa o positiva. Este tipo de electricidad es la que se produce en la actualidad a través de paneles solares ante la transformación de corriente alterna para el uso de nuestras casas a distribuir cuando atraviesa infraestructuras. También tenemos ahí la corriente alterna. Sin embargo, ya a diferencia de la corriente continua, este tipo de corriente es capaz de cambiar la polaridad de su voltaje, alcanzando máximos negativos y positivos para dibujar en un gráfico de onda que llega a correr 50 o 60 veces por segundo. Y ahí tenemos las magnitudes eléctricas, la magnitud, carga, tensión, intensidad, resistencia, potencia. Tenemos sus símbolos, sus unidades y sus símbolos, ¿no? Las fórmulas. Siguiente, por favor. La ley de Ohm. La ley de Ohm, postulada por el físico y matemático alemán Georg Siemens Ohm, es una ley básica de los circuitos eléctricos y establece que la intensidad de corriente que circula por un conductor eléctrico es directamente producida a la diferencia de potencia e inversamente proporcional a la resistencia. También es un conductor recorrido por una corriente. El cociente entre la diferencia de potencia aplicando los extremos del conductor y la intensidad de la corriente que por él circula una cantidad constante que depende del conductor y es denominada resistencia. Como podemos ver, ahí también tenemos la fórmula para sacar las unidades. Tenemos la intensidad, la diferencia de potencia, la resistencia. Bueno, eso sería todo. Gracias. Aquí tenemos también el triángulo de la idea, donde podemos acomodar cada una de sus fórmulas para sacar el voltaje, el amperio y la resistencia. Y también tenemos un ejemplo de cómo sacar el voltaje, la resistencia y el amperio. Ahorita entiendo. La intensidad del amperio. Eso sería todo. Gracias. Esa sería nuestra exposición, ingeniero y compañeras. Gracias. Muy bien, les pediría un aplauso para este grupo, que se escuche. Bueno, como comentario, la parte de potencial y la parte de potencia son dos conceptos diferentes, ¿ya? Eso, presten atención, veremos qué dicen los siguientes grupos. El potencial eléctrico es una cosa
y la potencia eléctrica es otra cosa. El potencial eléctrico se mide en voltios y la potencia eléctrica se mide en vatios. Todo eso tómenlo en cuenta, tal vez como todo esto es nuevo, no se preocupen, tal vez lo entendieron así, pensaban que era lo mismo. Ya esa parte es lo único que por el momento voy a comentar. Hay mucho para ver en los trabajos que están presentando. Entonces, no se olviden de llevar la presentación mañana, por ser jueves, para seguramente, si es que algo de ahí ustedes mismas quieren saber, entonces lo vamos a proyectar ahí en el televisor y vamos a poder explicar tal vez un poco más. Entonces, o alguna persona que quiera preguntar y saber algo referido a qué era, ¿no? Cada presentación hay que revisarla y perfeccionarla. Ya esa parte revísenlo. Como Claudia está, creo, hoy día como jefa del grupo, entonces toma en cuenta eso. Está bien, ingeniero. Vamos a tomar en cuenta. Listo. ¿Ustedes tienen alguna pregunta para el grupo o para el profe? No, ¿O al por mi revés? parte no. Ya. Si tienen ustedes, es decir, todos los que hemos sido público quieren preguntar algo, adelante. Ya, no hay preguntas. Entonces, el siguiente grupo en exponer será... Entonces, silencio. ¿Qué dice el chat? Bueno, están los aplausos. ¿Ya algún grupo? A ver, podrían hablar las representantes de los grupos que serían del grupo 3, del grupo 4, del grupo 5. Licen, bueno, Adelante. Sí. le habla Alison del grupo 3. Comentarle que no hemos podido tener muy buena coordinación en el grupo por cuestiones personales cada una y realmente no hemos podido coordinar a cabalidad. Al final creo que cada uno ha terminado haciendo por su parte, porque algunos compañeros tampoco creo que ya van a venir a la clase, se han salido creo igual por trabajo, creo que ya no van a asistir al curso. A lo que estábamos hablando es, Marilu tiene una exposición y también yo hice otra, que de mí es así súper simple, pero trato de resumir y condensar todo lo que más o menos se ha pedido en el trabajo. Ya, entonces, bueno, ahorita todavía no os voy a pedir que expongan. Todo vale, o sea, ya saben, es una TAPI. No es que tenemos que saber, estamos aprendiendo. Así que hemos quedado, ¿no? Cada uno, como esta mañana los escribía, cada uno de ustedes se ocupa primero de sí misma, de averiguar, de investigar. Después la parte complicada a veces
No me molestes, estoy con lo que venga a presentarle. Mira mi cerdito, mi cerdito. Bueno, esa era Anaí. Cada persona, cada una de ustedes se ocupa de sí misma, de averiguar, de investigar, para así cuando se explica y como cuando expone, puedan aprovechar mejor. La idea es que todas capten. Y hemos quedado que el nivel lo mantendremos, ¿no? Un nivel alto, no bajaremos de eso. Entonces sean exigentes con ustedes mismas y con el curso que estamos llevando adelante. Inge, si desea luego, depende de los otros grupos, igual puedo exponer lo que hice. Está más o menos condensado, pero no hay problema. Para entender. Okay. Sí, todo nos va a servir. Eso respecto al grupo 3. Ahora quisiera saber algo del grupo 4. ¿Cómo está el grupo 4? Hace rato Scarlett pidió permiso, no va a poder ingresar, que tiene problemas de comunicación. O sea, algo pasa con su celular o la señal. Entonces Scarlett no va a poder participar. ¿Quién más está en ese grupo? Tenemos a Carla, que no está, creo. Después tenemos a Roxana. No, Catherine, María, Mariela y Silvia. ¿Cómo les ha ido? ¿Han trabajado en grupo? Coméntenos, pues. De este grupo me ha mandado tarea así en forma individual. Silvia. Después, no solo Silvia ha mandado. Entonces, no sé, Silvia, si quieres exponer al nombre de tu grupo también para salvar al día, ¿no? Es igual que Alison, ¿no? Y la revancha va a ser el jueves. Buenas tardes, Inge. Hemos realizado el trabajo, pero ¿nos pueden dar unos minutitos, por favor? Ah, ya. Eso está mejor. Realmente el grupo 5. Del grupo 5 tenemos creo que están todas. Está Anaí, Ángela. Están todas. Noemí y Roxana y Rogelia debería estar. También está. Vean, están y también ha mandado a nombre de las 5, ha mandado también su trabajo. Así sí, que sí, ya el trabajo, por favor, unos minutitos, por favor. Ya van a exponer, ¿no? Sí, sí. Ya, entonces ya pues les damos unos minutitos. Ya, ¿qué más? La lista de útiles no he ampliado. Me hace recuerdo ya para el final de la clase qué materiales más necesitamos para que en estos días se estén comprando. Vamos a necesitar algunas cositas más porque solamente les di una lista de 6 resistencias. Entonces podríamos comprar otros valores, algunos LEDs, pequeños interruptores. Como ya vamos a armar nuestros circuitos,
Bien, entonces, mientras el grupo va preparando, Alison, si gustas, puedes empezar. Claro, estoy tratando de sincronizar la laptop para que pueda mostrarles de ahí, pero Ya, no tranquila. Ya ahí está entrando la computadora. Dije buenas tardes. ¿Será que puedo compartir la pantalla? Claro, pueden compartir, he autorizado. Tranquilamente pongan ahí compartir y listo. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeras. Nosotros somos el grupo 4, conformado por las integrantes Carla Quispe Ortega, Silvia Quisber Hilari, María Paza Copaja, Mariela Limachi Chávez, Scarlett Cuti Chávez y Caterina Norca Cruz Mendoza. A continuación voy a exponer el circuito en paralelo. Se denomina circuito en paralelo cuando dos o más elementos están conectados al mismo nodo de energía y ambos lados de componentes están vinculados directamente a la batería o cualquier otra fuente. Esto significa que los electrones, la electricidad, viajarán a través de muchas ramas desde un extremo de la batería hasta el otro extremo. Los circuitos en paralelo son conocidos también como divisores de corriente. Estos circuitos son aquellos que se caracterizan por tener todo receptor conectado a una fuente de alimentación de forma independiente, para que así todos los bombillos tengan la misma tensión y voltaje. Lo mejor de este circuito es que si se funde un elemento, no afectará al resto de los componentes. Esto se debe a que mientras más dispositivos eléctricos se hallen en una red eléctrica, menor resistencia tendrá. Por ello, este tipo de circuitos son utilizados para crear redes eléctricas en las casas. De esta manera, si falla una de las estaciones de la red, las otras conexiones no se alterarían en absoluto. Por esta razón, es importante conocer los aspectos más importantes de los circuitos en paralelo. Sus usos son muy diversos, en las cuales podemos mencionar la red eléctrica doméstica, los software de las computadoras y portátiles, las luces de un carro, las luces de Navidad, las redes de energía eléctrica en grandes urbanizaciones. A continuación podemos ver en pantalla la tabla la cual realizamos en grupo utilizando los cálculos respectivos para la parte teórica y utilizamos el tester para la parte práctica. Ahí podemos ver que hicimos 4 de 2, 3 de 3 y 1 de 10 resistencias. Eso sería todo, gracias. Doy paso a mi siguiente compañera. Buenas tardes, yo voy a hacer el circuito mixto. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es el circuito mixto? Son elementos. Si los elementos de un circuito están conectados en serie y otros en paralelo, sería un circuito electromístico mixto. En otras palabras, esta es una combinación de circuitos en serie y en paralelo. La aplicación
Las aplicaciones en donde se conectan estos son la gran mayoría de los electrodomésticos y dispositivos electrónicos se fabrican en base a circuitos mixtos. Esto significa que los teléfonos móviles, computadoras, televisores, hornos de microondas y otros utensilios y aparatos similares tienen circuitos eléctricos mixtos como parte fundamental de sus conexiones internas. Siguiente, por favor. Y las características de un circuito mixto se caracteriza por estar compuesta por la combinación de circuitos en serie y paralelo. El voltaje varía dependiendo de la caída de tensión entre cada nudo. La intensidad de la corriente varía dependiendo de la conexión y existen dos formas para calcular la resistencia total del circuito mixto. Doy paso a mi siguiente compañera. Gracias. Bueno, buenas tardes, ingeniero, buenas tardes, compañeras. Yo voy a exponer acerca qué es de la magnitud física. Bien, ¿qué es una magnitud física? Bueno, pues es una propiedad o característica de un objeto o fenómeno que puede ser expresada y medida numéricamente, como ser la longitud, el tiempo, la masa o la temperatura. Sus sistemas internacionales de magnitudes, pues es un conjunto de unidades estándar utilizado a nivel internacional para medir diversas magnitudes físicas, como habíamos recalcado, que es la longitud, la masa, tiempo, temperatura y entre otras. Dentro de ellas están las unidades de medición, que son estándares establecidos para cuantificar y comparar, como habíamos recalcado, las magnitudes físicas. Un ejemplo sería la medida del metro es para la longitud, el kilogramo es para la masa, el segundo para el tiempo, el grado Celsius es para la temperatura. Bien, la física estableció siete magnitudes fundamentales en las que se pueden derivar todas las demás. Como podemos ver acá, tenemos en la siguiente tabla dentro de la magnitud fundamental, que es la longitud. Sus unidades en el sistema internacional es el metro y el símbolo es m. La siguiente llegaría a ser que es la masa, representado por la m, que es unidad en el sistema internacional el kilogramo, su símbolo sería kg. El tercero tenemos el tiempo, que es representado por la t, sus unidades en el sistema internacional es el segundo, su símbolo sería la s. La otra es la temperatura, representado por la T. En sistemas internacionales tenemos que es Kelvin, representado por la K. Tenemos la intensidad de la corriente, que es representado por la U. Su unidad en el sistema internacional es el amperio. Por su símbolo tenemos en A. Tenemos como penúltimo la intensidad luminosa, que es representado por la I de igual forma, que sus unidades en el sistema internacional llamado candela. Y sus símbolos tenemos la CD. Por último sería la cantidad de sustancias representado por la N, que es unidades del sistema internacional en mol. Su símbolo sería en mol. Y acá tenemos las magnitudes derivadas, como ser el volumen, la densidad, la velocidad, la aceleración, la fuerza, la presión y el trabajo. Y podemos ver sus unidades y símbolos y otras unidades equivalentes, ¿no? Además de estas 7 magnitudes fundamentales, hay que añadir 2 magnitudes complementarias, que sería el ángulo plano y el ángulo sólido. Tenemos las magnitudes eléctricas. ¿Qué es una magnitud eléctrica? Pues son propiedades físicas relacionadas con la electricidad, como ser la corriente eléctrica, el voltaje, la resistencia, la capacitancia y la inductancia. Los símbolos de estas magnitudes más comunes, ¿no?, se llegarían a ser que es el tensión o voltaje, representado por la B, la corriente eléctrica, que es representado por la U, la resistencia eléctrica, representada por la R, la potencia eléctrica, representada por la P, la capacitancia, representada por la C, la inductancia, representada por la L, la frecuencia, representada por la F, y la conductancia, representada por la G. A su vez tenemos las unidades de medidas, ¿no?, que con ser corriente eléctrica es medido por el amperio, y tenemos que es representado por la A, el voltaje es en voltio por V, la resistencia es igual a ohmio, que tenemos en representación de omega, la capacitancia es faradio por F, y la inductancia, la potencia y la energía. En esta tabla podemos observar
de las más conocidas que ya habíamos mencionado, que es la tensión, la intensidad, la resistencia, la potencia, la energía y la frecuencia. Que la función de la tensión, por ejemplo, es la fuerza que moviliza los electrones, de la intensidad, los electrones movilizados, la resistencia es la oposición al paso de electrones, la potencia es el consumo y transformación, la energía es consumo por hora y por último tenemos la frecuencia de cantidad de ondas en tiempo. Tenemos su símbolo, su unidad y el instrumento de medición que es muy importante, ¿no? Por ejemplo, vamos a mencionar de la tensión, que es el voltímetro, de la intensidad es el amperímetro, de la resistencia ya habíamos mencionado, que es el ohmímetro, de la potencia tenemos el wattímetro, de la energía que debería ser el medidor de consumo, y por último tenemos la frecuencia, que es el frecuenciómetro. Tenemos a su vez que es la carga eléctrica. Bien, la carga eléctrica es una cantidad de electricidad almacenada en un cuerpo que se mide en coulombs, ¿no? Los átomos del cuerpo son eléctricamente neutros, es decir, que la carga negativa de sus electrones se anula con la carga positiva de sus protones. Un ejemplo es cuando llegas a frotar un globo en tu cabello y luego el globo puede atraer pequeños trozos de papel debido a la carga eléctrica acumulada. Pasamos a la resistencia eléctrica. Bien, pues los electrones cuando en su movimiento se encuentran con un receptor, por ejemplo una lámpara, no lo tienen fácil para pasar por ellos. Es decir, les ofrecen una resistencia. Por el conductor se mueven sin dificultad porque no les ofrecen resistencia a moverse por ellos. Pero los receptores, por ello se llama resistencia dificultad que se ofrece al paso de la corriente. La resistencia eléctrica tiene varios usos. Podríamos como limitar la corriente en un circuito que genera calor en dispositivos como calentadores o estufas y dividir voltajes en circuitos de divisor de tensión. También se llega a utilizar en componentes electrónicos como resistores y potenciómetros. Tenemos la intensidad de la corriente, que esta es la cantidad de carga que fluye por un conductor en un determinado tiempo, y se llega a medir, como ya habíamos recalcado, en amperios, y se representa con la letra I en las fórmulas. Un ejemplo llegaría a ser la intensidad de corriente cuando conectas un dispositivo electrónico a una toma de corriente, y la corriente que fluye a través del dispositivo es medida, pues obviamente, en amperios. Tenemos tensión o voltaje, que es diferencial de potencial entre dos puntos. Es por esto que se llega a llamar diferencia de potencial. La tensión es la causa que hace que genere una corriente por un circuito. Y tenemos como un ejemplo cuando se llega a conectar a un electrodoméstico, a una toma de corriente, la diferencia de potencial entre los terminales es el electrodoméstico medido en voltios. Tenemos la diferencia de potencial, la caída de tensión, la fuerza electromotriz y el potencial eléctrico. La caída de tensión es la disminución de voltaje que ocurre en un componente o conductor eléctrico debido a la resistencia de impedancia que representa. Un ejemplo llegaría a ser cuando se conecta una serie de resistencias en un circuito y la tensión se reduce a medida que pasa a través de cada resistor debido a la resistencia que ofrecen el flujo de corriente. La fuerza electromotriz, es la energía eléctrica suministrada por una fuente de voltaje, como una batería o un generador. Se mide en voltios y representa la capacidad de la fuente para impulsar la corriente eléctrica en el circuito. Un ejemplo es la tensión proporcionada por una batería o una fuente de alimentación, que llegaría a impulsar la corriente eléctrica a través de un circuito. Y por último tenemos el potencial eléctrico. Esto es una medida de la energía potencial eléctrica por unidad de carga en un punto específico de un campo eléctrico. Se representa la cantidad de trabajo necesario para mover una carga eléctrica desde un punto de referencia hasta ese punto en particular, y esta también se llega a medir en voltios. Un ejemplo es que cuando cargas un objeto con carga eléctrica y este objeto adquiere la capacidad de realizar el trabajo debido a su posición en relación con otras cargas eléctricas. Gracias, paso la palabra a mi compañera.
Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. La ley de Ohms, la resistencia, el voltaje y la corriente. La ley de Ohms es una ley física que relaciona en un circuito eléctrico el valor de la intensidad de corriente, la tensión aplicada y la resistencia eléctrica del circuito. Como se puede ver ahí, ¿no ve? El voltaje que es más, la I y la R de resistencia. Fórmula de la ley de Ohms. Según la ley de Ohms, la intensidad de la corriente I que circula por una resistencia eléctrica R es propiedad a la tensión B aplicada a la resistencia E inversamente proporcional al valor de la resistencia eléctrica. La ley de Ohms escrita en notación matemática es la siguiente: I igual a B sobre R. Despejando la fórmula anterior, se consiguen las otras dos formas de la ley de Ohm, que sería B igual I por R, o también R igual B sobre I. Una regla neumática que se puede utilizar para recordar a la ley de Ohm es la siguiente: triángulo de las tres magnitudes. Ahí, como se nota en el triángulo, la B, la I y la R. Ejercicio resuelto de la ley de Ohms. Ejemplo: calcula una intensidad de la corriente que alimenta a una lavadora de juguete que tiene una resistencia de ohmios y funciona con una batería con una diferencia de potencial de 30 voltios. Como pueden ver en el recuadro, la solución para darle solución a este problema, basta con retomar los datos del problema, que en este caso sería la resistencia de 10 ohmios y una tensión de 3 voltios, por lo que tendríamos R igual a 10 ohmios, B igual a 10 voltios. El problema nos pide la corriente, por lo que tendremos que aplicar la ley de Ohms para hallarlo. Por lo que necesitamos 3 amperes para alimentar a la lavadora de juguete. Pasemos a resolver un ejercicio de la ley de Ohms, o sin antes recordar que nuestra ley la podemos definir con la siguiente fórmula: I igual B sobre R, donde I corriente amperes, R resistencia ohms, B voltaje o tensión de voltios. Eso sería. Y ahora aquí, como el ejercicio estaba mostrando, ¿no? Estoy un poquito mal de la vista, van a disculpar. I igual B sobre R igual a 30 voltios sobre 10 ohmios es igual a 3A. Bueno, Inge, eso sería todo en cuanto al grupo número 4. Ya, entonces para este grupo también, un fuerte aplauso, por favor, que se escuche. Ya, yo para este grupo tenía una pregunta. La tabla que han mostrado al principio, ¿podrían volverla a mostrar?
Vean, antes de eso el título, bueno, ahí se ve, ¿no? Circuito paralelo, dice. Pero si nos fijamos los valores, observen, R1 vale 100 ohmios, R2 vale 220. Ahora, si está en paralelo, debería sumarse, porque vean, 100 más 220 nos ha salido 320. Y eso sería la suma. ¿Están seguras que han puesto la tabla correcta o era...? Y lo mismo pasa con los otros ejercicios. Cuando están con 3 resistencias, igual es la suma. Y cuando están con 10 resistencias, también salió la suma. Entonces, para disculpar, eso era, perdón, la tabla que habíamos hecho de circuito en serie. Ha sido ahí error de tanteo, nos hemos equivocado de poner la tabla. Las tablas de circuito de paralelo, ¿no ve? Exacto, ha sido un error de tanteo, Inge, para disculpar. Ya, pues entonces eso corríjanlo ya. No sé si está bien, Inge. Gracias, José, por la observación. Ya, algo que me ha gustado de este grupo también es de que se han esforzado por explicar, ¿no?, lo que significaba cada concepto. Justo lo que les he pedido, ¿no?, que se esfuercen por entender. Entonces, daría la impresión que ustedes ya conocen el significado de cada concepto. O sea, esa impresión se notaba. Y tal vez con los ejemplos que mencionaban también parecía que se ha comprendido. Y está muy bien, pues eso es algo que es lo que se espera de todos los grupos. Que no solamente seamos unos simples lectores, digamos, sino intentar decir, esto no he entendido, esto se refiere a esto. O sea, lo que cuenta, por lo menos cuenta conmigo, es siempre su sinceridad, ¿no? Puedes leer algo y decir, esto estoy leyendo, pero yo mismo no entiendo qué significa, dices, ¿no? O sea, y ahí es donde, gracias a eso aprendemos. Entonces, pero interesante ese efecto que ustedes han dado de que ya han madurado estos conceptos. Y si es cierto eso, entonces lo vamos a ir comprobando más adelante. Pues al final lo que me gusta es que está ya queriendo captarse. Como hemos dicho hoy día, es muy técnico lo que estamos viendo, y que ustedes ya estén hablando así, es un logro, pues un logro grande de ustedes. Por esa razón creo que justamente cada grupo no deja de sorprender. Muy bien, pasamos al siguiente grupo. Dicen, ¿podría compartir la pantalla? Claro, adelante. No, sí. Un momento. Ya, ¿se ve, Inge? Sí, está muy bien. Ya. Bueno, como les estaba comentando, no hubo mucha coordinación en el grupo, pero igual esta exposición es por todas las del grupo, que de alguna forma igual hemos tratado de coordinar
por el grupo de WhatsApp. Bueno, esta investigación, los puntos que son los más importantes, compañeros de ingenieros, son los que nos pidió la tarea, como son los circuitos mixtos, las magnitudes físicas, las magnitudes eléctricas y la ley de Ohms. Cada capítulo va a tener su respectivo desarrollo. Antes de nada, en cuestión de la tabla, no hemos podido realizar. Como le dije, no hubo una buena coordinación. Y lo que yo hice aparte está como que en papel, prefería no juntarlo. Entonces directamente voy a entrar a lo que pidió desde el punto 2, que son los circuitos mixtos. Pero para entender esto tenemos que entender qué son los circuitos en sí, o sea, qué circuitos tenemos. Como podemos ver, tenemos tres tipos de circuitos: los circuitos en serie, que es el A, los circuitos en paralelo, que son el B, y los circuitos mixtos, que son el C. Pero ¿qué nos dice esto? En el A hay una sumatoria entre las resistencias, es un circuito, es un flujo directo, por así decirlo. En el B tenemos, como su nombre dice, que están en paralelo. Entonces en acá se aplica la fórmula que ya habíamos visto en clase el día de ayer, que es la misma fórmula que todos vamos a encontrar en internet, solamente que aplicando las leyes matemáticas, toda resistencia es elevada a la menos 1. ¿Por qué? Porque la fórmula te dice, la que está en internet, que es 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 y así sucesivamente. Para simplificar eso, lo que se hace es, en leyes de exponentes, es bajar el 1, y al bajar, entonces se convierte en menos 1. Resistencia elevada a la menos 1 más resistencia elevada a la menos 2. Todo entre paréntesis elevado a la menos 1. Y es la forma más fácil. Esto es importante saber, que en el circuito en serie es solo una suma. En el circuito en paralelo también es una suma, pero con cada resistencia elevada a la menos 1. Sabiendo eso, vamos a poder resolver lo que son los circuitos mixtos. ¿Qué es un circuito mixto? Un circuito mixto es aquel que contiene elementos conectados tanto en serie como en paralelo, de forma que al cerrar el circuito, la corriente eléctrica pueda fluir por diferentes caminos. ¿Qué nos dice esto? Cuando vemos el C, regresando un momento, la corriente puede tomar acá dos caminos. Estoy en la resistencia 1. Me puedo ir por la resistencia 2 o por la resistencia 4 y 6, 4 y 5. Entonces, lo que nos da los circuitos mixtos es que la corriente no pueda solo fluir en un solo sentido, sino pueda fluir en diferentes caminos. Claro que aquí vemos un diagrama solo de resistencias. Ya cuando veamos algo más complejo, vamos a ver otros actores y el por qué necesitan diferentes voltajes, por así decirlo, diferente tipo de corriente. Es por eso ahí trabajan lo que son las resistencias en paralelo y en serie. ¿Cuáles son las características de estos circuitos mixtos? Es utilizado en gran manera por dispositivos electrónicos como teléfonos celulares, televisores, ordenadores. Pueden tener múltiples caminos diferentes para la corriente, es lo que les decía hace un momento. El voltaje puede variar dependiendo de la caída de la tensión entre cada nodo. Cada nodo es ese punto de conexión entre resistencia y resistencia. Es como un codito, por así decirlo, y esas caídas de tensión hace que de alguna forma podamos diferenciar lo que es en los caminos, ya sea en paralelo de la resistencia o en serie. Tiene la capacidad de reducir la carga sobre cada componente individual del circuito, lo que a su vez puede prolongar su vida útil. Como les decía hace un momento, ya en circuitos mucho más avanzados, no solo están relacionados las resistencias, también están relacionados otros actores, otros componentes. Y lo que hacen las resistencias es proteger a estos componentes. Al adecuarlos de acuerdo a nuestras necesidades, ya sea en paralelo o en serie, podemos prolongar la vida de esos componentes o esos actores que van a entrar en una placa, ya sea
no sé, de lo que vayamos a hacer poco a poco, pero eso podemos ver en dispositivos electrónicos. Se utiliza principalmente dos leyes para hacer la resolución de estos circuitos mixtos, que es la ley de Ohms y la ley de Kirchhoff, para resolver circuitos mixtos con resistencias. Acá tengo dos ejemplos. He tratado de capturar los ejercicios más simples para de alguna forma poder expresar lo que quiero decir. En este, por ejemplo, tenemos la intensidad, que más adelante lo vamos a ir viendo, que es intensidad, voltaje y potencia. Las tres cosas, voltaje, corriente y potencia, son principales para todo lo que luego vamos a ir viendo con la ley de Ohms y cómo es la resolución de estos ejercicios. En este diagrama simple que podemos ver al lado izquierdo, vemos que están en juego 4 resistencias. 1, 2, 3, 4, 3 arriba que están funcionando en paralelo y una sueltita. Como mis compañeras que me antecedieron lo hicieron muy bien, explicaron cómo se tendría que hacer. Esto se hace paso por paso. Generalmente voy a usar la ley que se encuentra en internet para no confundirnos, pero es la misma que vimos ayer, que es este 1 baja a la R1 y se vuelve menos 1. Pero lo haré simple. Para encontrar el R total, o el R entre 1, 2 y 3, que son los que están en serie, 1, 2 y 3, coloco igual y coloco 1 sobre la resistencia 1, 1 sobre la resistencia 2 y así sucesivamente. En acá, lo que se tiene que hacer es simplemente sacar un mínimo común múltiplo, que a veces suele parecer que es un tanto complicado. El mínimo común múltiplo de 3, 6 y 3 es 6, entonces se aplica solo lo que es leyes de fracciones, que eso lo hemos aprendido en colegio. Sacamos que la resistencia entre 1, 2 y 3 es 5 sextos, pero 6 quintos, pero 6 quintos no pueden entrar como fracción, entonces se van a dividir y va a salir 1,2 ohmios. Ahora, lo que pasa con estos tres que estaban en paralelo es que se vuelven uno solo. Entonces se vuelve como un solo camino. Eso quiere decir que ahora se vuelve en serie. Es como que está fluyendo en un solo camino. Entonces, simplemente, como sabemos, la ley de los circuitos en serie es una sumatoria simple. Entonces, la resistencia equivalente o resistencia total es la suma de la resistencia R1, 2 y 3, o sea, la que sacamos acá, de 6 quintos, que es igual a 1,2 ohmios. Esto más esta sueltita de acá arriba, que es la R4, que es igual a 2 ohmios. Sumados, 1,2 más 2 es 3,2 ohmios. Y es así como se resuelve, claro, un circuito mucho más simple. En el ejercicio de al lado pareciera que fuera más complicado, pero en sí es lo mismo, siempre se hace paso por paso. Es como en matemáticas, cuando tenemos las leyes de operaciones, sumas de esta multiplicación y división, siempre se empieza, digamos, en este caso, por lo que son las multiplicaciones y divisiones, son por órdenes, siempre se hace paso por paso. O cuando tenemos ejercicios donde hay corchetes, paréntesis, siempre se empieza primero por lo que está en paréntesis y se va poco a poco desarrollando, no podemos hacer de golpe. En cuestión de circuitos, no se puede empezar directamente con los circuitos en serie. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es despejar los circuitos en paralelo. En este caso vamos a trabajar en el ejercicio de lado con la resistencia 2 y 3, R2, 3, R2 y R3. Se hace lo mismo. Esta es la segunda fórmula con la que se puede trabajar para sacar el resultado de la resistencia equivalente entre 2 y 3, que es multiplicar el valor de R2 por R3, que uno vale 20 y el otro vale 5 ohmios, y abajo de la misma manera, pero lo sumamos, 20 más 5, o sea, sus valores, pero ahora sumado. Lo mismo de arriba, pero abajo sumado. Y nos va a salir 100 sobre 25. Esto dividido nos da 4 ohmios, que es el resultante entre
la resistencia 2 y la resistencia 3. Ahora, para sacar la resistencia total, de toda esta parte de acá arriba, no sé si se ve, necesitamos trabajar primero ya esta parte, no puedo directamente lanzarme. Entonces, para trabajar esta parte, lo que voy a hacer es sumar, porque ya están en serie. R1, que vale 2 ohmios, más el resultado de R2 y R3, que vale 4 ohmios. Estos se suman y sale 6 ohmios, que es la resistencia total. Ahora, acá ya entra lo que es la intensidad. La intensidad total, que es lo que se puede sacar. En este circuito vemos que tenemos un voltaje total, que es de 30 voltios. Voy a regresar a esta parte, me voy a quedar en el 2, porque necesito que primero se entienda lo que es la ley de Ohms y de dónde estoy sacando para sacar la intensidad. Una vez que se domine la ley de Ohms, cualquiera de estos ejercicios mixtos que parezcan gigantes se van a poder resolver, ya sea que te pida la resistencia equivalente, la intensidad total, el voltaje. Es mucho más fácil. Entonces, voy a regresar luego. Ya entrando a lo que son magnitudes físicas, es necesario entender por qué necesitamos saber las magnitudes físicas antes de entender las magnitudes eléctricas. Pues una magnitud física es una propiedad de un objeto o sistema que se puede medir o utilizar para caracterizarlo. De una forma simple, es algo que se puede cuantificar. Una magnitud es una propiedad de un objeto que podemos cuantificar. Las magnitudes físicas fundamentales son la longitud, la masa, el tiempo, la corriente eléctrica, la temperatura, la termodinámica, la cantidad de sustancia y la luminosidad. Esas son las magnitudes físicas fundamentales. Si vemos, dentro de ellas está la corriente eléctrica. En el siguiente podemos ver cómo es el Sistema Internacional de Medidas. Este Sistema Internacional de Medidas en el que nosotros actualmente, como Bolivia, estamos. ¿Por qué? Porque cuando alguien nos dice cuánto mides, generalmente, digamos, puede decir, no sé, 1,70. Es 1 metro con 70 centímetros. Estamos midiendo en metros y en centímetros. Ahí tenemos que entender que el Sistema Internacional de Unidades es el sistema de unidades de medida más utilizado en todo el mundo y se basa en 7 unidades básicas. No son las únicas, pues la tabla de sistema internacional es extenso. Aparte, cuando tenemos que hacer, ¿qué se llama esto? Estos sistemas de conversiones, podemos como que ver esta mezcla entre el sistema internacional y el sistema europeo, por así decirlo. Entonces, los principales son el metro como unidad, su símbolo es la M, su magnitud es la longitud, ¿qué es lo que representa? Esa es su magnitud. Y su dimensión es una L. ¿Por qué necesitamos dimensión? Hay ejercicios de física donde entran las magnitudes, donde se puede despejar estas magnitudes para convalidar una fórmula física, para convalidar que está en lo cierto o que es equivalente. Otra unidad es el kilogramo, el kilo, que su magnitud es la masa y su dimensión es una M mayúscula. Luego tenemos el segundo con una S minúscula como símbolo y su magnitud es el tiempo. El Kelvin es una temperatura, es una de las 4 temperaturas que tenemos. Tenemos Celsius, Kelvin, Fahrenheit y se me ha olvidado el otro. Ranking creo que es. Y su dimensión es como una O con un guioncito, es como un 0 o una O con un guioncito. Luego tenemos el amperio con una A mayúscula y su magnitud es la intensidad de corriente eléctrica, que es una I mayúscula. La candela, que es CD minúscula con intensidad luminosa. El mol, que también su símbolo es mol y es una cantidad de sustancia, su símbolo es la N. Todos estos nosotros lo vemos día a día, aunque parece que no. El metro puede ser metro de tela, metro de cuántos metros te falta para llegar a tu casa, todo lo que es longitud.
kilogramo. A veces cuando vamos a la carnicería podemos comprar 1 kilo de carne, 1 kilo de pescado. Los segundos están dentro del tiempo, y el tiempo igual se baraja no solo en segundos, en horas, en minutos, pero su unidad principal es el segundo. El Kelvin, en la parte de lo que es Bolivia, quizás no lo escuchamos mucho, pero es una de las, como les decía, de las temperaturas que hay. Bueno, los demás son los amperios, que es la intensidad de corriente eléctrica, que lo vamos a ver más adelante, que justamente con las magnitudes eléctricas. La candela, que es la intensidad luminosa, que son los joules, que es la J, y los mol o la cantidad de sustancia. Las unidades de medida. Necesitamos entender bien que la magnitud es cualquier propiedad de los cuerpos que se pueda cuantificar. Entonces volvemos a lo mismo. Las unidades de medida son, la magnitud es longitud, hay superficie, volumen, masa, capacidad, tiempo, ángulo. Cada uno tiene su unidad. Si vemos en el anterior, también tenemos su unidad y su magnitud. En la longitud ya sabemos que es el metro. En la superficie es el metro cuadrado, que su símbolo es una m con un 2 elevado a la 2. El volumen es un metro cúbico, que es una m minúscula elevado al cubo o a la 3. La masa es el kilogramo, que ya lo habíamos visto en la anterior tabla. La capacidad es el litro con una L minúscula como símbolo. El tiempo, como ya los había dicho, es el segundo. Los ángulos, su unidad es el grado, que es una pequeña bolita que a veces va como un exponente al lado del número. Y la temperatura, que son los grados centígrados, que de la misma forma es al lado del número, va como una bolita, como un exponente. Ahora, una vez que sabemos qué son las magnitudes y las unidades, podemos entender qué son las magnitudes eléctricas, que está dentro de las magnitudes físicas, una magnitud eléctrica, como habíamos visto. Ahora, nos dice lo siguiente, las magnitudes eléctricas son propiedades físicas que se utilizan para describir los fenómenos eléctricos. La unidad de medida de las magnitudes eléctricas se utiliza para expresar estas propiedades en términos cuantitativos. Cuando hablamos de términos cuantitativos, estamos hablando en expresiones numéricas. Lo cualitativo ya son expresiones literales, ¿no? Tenemos esta pequeña tabla, que es la principal y no es la única, no se cierran estos 4, pero son las 4 magnitudes en las que más vamos a ver todo lo que es la electrónica y también la electricidad para comprenderla mejor. No es que solo son estas 4, son pero las principales, que por un lado son el voltaje o tensión, que su símbolo es una B mayúscula pequeña. Su unidad es voltio, su símbolo de unidad es una B pequeñita. El aparato de medida es un voltímetro. Su símbolo de aparato es, este símbolo de aparato son estos símbolos en los que aparecen a veces en el voltímetro, en algunos aparatitos que se pueden usar para medir electricidad. La conexión paralelo con alimentación. Ahora, como que una clave como para entender qué es el voltaje, veamos el voltaje como la presión del agua en una manguera. O sea, si vemos una manguera con agua bajo presión, el voltaje sería esa fuerza que empuja el agua. O sea, eso es el voltaje, la fuerza que empuja el agua. Ahora, cuando nos vamos a la intensidad de corriente, que es una I mayúscula, y su unidad son los amperios, también tenemos su símbolo de unidad, que es una A mayúscula. Esto se puede medir con un amperímetro. Para entender lo que es la intensidad de corriente, tomando en cuenta lo de la manguera, que les había dicho, el voltaje es la fuerza que empuja el agua. La corriente es el flujo del agua en la manguera, o cuánta agua pasa por un punto en un determinado tiempo. O sea, es ese flujo de agua que hay. Una cosa es la presión, la fuerza, y otra cosa es el flujo, la cantidad de agua que hay dentro de eso. Luego tenemos la resistencia, que es la que hemos estado viendo más estas últimas clases. Su símbolo de magnitud es una R mayúscula. Estas unidades son los ohmios, como lo habíamos visto.
su símbolo de unidad es esta como un, bueno, no sé, es como de los caballos que les colocan en sus patitas, más o menos. Y su aparato de medida es un ómetro. Y finalmente tenemos la potencia. La potencia va relacionado con la tensión y la corriente. Porque la potencia, tomando el ejemplo de acetato, de lo que hablaba de la manguera, entonces, ¿qué es la potencia? Es el trabajo. O sea, que esa agua, una vez que salga, ¿qué va a hacer? O sea, una vez que salga de la manguera, puede mover una rueda de molino. O sea que es el producto del voltaje y la corriente. La potencia es el resultado entre este voltaje y la corriente. Porque una cosa es el voltaje, la presión, la fuerza que empuja el agua. Luego tenemos la intensidad. La intensidad es el flujo, la cantidad de agua dentro de esa manguera. Pero ¿qué va a hacer esa agua saliendo de la manguera? O sea, ¿qué va a hacer esa agua saliendo de la manguera? Va a hacer algo, o sea, al salir va a hacer algo. Y en este caso, un ejemplo, puede mover una rueda, puede, no sé, pues hacer volar papeles o basura o algo, si digamos estás como limpiando tu patio, va a empujar, porque esa es la fuerza, es la potencia. Entonces, la forma más simple de entender la potencia, que es el producto del voltaje y la corriente. Ahora, ¿cuáles son estas magnitudes eléctricas? La carga eléctrica, que esos son los más importantes, quiero que entiendan. La carga eléctrica es la cantidad de electricidad almacenada en un cuerpo. Se mide el columbius en una C mayúscula. El símbolo de la carga eléctrica es una Q. Ahora también tenemos la tensión o voltaje. Es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos de un circuito eléctrico. Se mide con B chica, y el símbolo de la tensión o voltaje es una B minúscula. Luego tenemos, que no leo muy bien, un momentito, la intensidad de corriente eléctrica, que es la cantidad de carga eléctrica que fluye por un conductor en un segundo. Se mide en amperios. El símbolo de intensidad de corriente eléctrica es I mayúscula. Y finalmente tenemos la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es la oposición que presenta un material al paso de la corriente eléctrica. Se mide en ohmios y el símbolo de resistencia eléctrica es R. No he profundizado mucho esto de la resistencia eléctrica porque, como les dije, ya hemos ido viendo en las clases lo que son las resistencias, los materiales que son resistentes al paso de la electricidad, o lo que son conductores también. Tenemos también otros, porque aún falta. Tenemos la potencia eléctrica, que es la cantidad de energía eléctrica que se genera o se consume cada segundo. Se mide en vatios, que se representa por una W mayúscula. El símbolo de la potencia eléctrica, que es otra cosa, es una P mayúscula. La energía eléctrica es la cantidad de trabajo que se realiza por la corriente eléctrica en un circuito eléctrico. Esta se mide en joules y el símbolo de la energía eléctrica es una E mayúscula. Luego, finalmente, tenemos la frecuencia. Es el número de ciclos por segundo que se produce en un circuito eléctrico. Se mide en hertz y por así decirlo, es una H y una Z pequeñita, y su símbolo de frecuencia es la F. Quiero que se entienda que una cosa es cómo se mide y otra cosa es su símbolo. Porque muchas veces hay este choque. Una cosa es medir, que una cosa es los vatios, una W, pero el símbolo, lo que representa la potencia, es una P. Pero el resultado te va a salir con W, o sea, en vatios. Es lo mismo que en acá. La energía eléctrica se mide en joules, pero el símbolo de la energía eléctrica es una E. Entonces en el ejercicio se busca la E, está la E mayúscula, y el resultado te va a salir un número más una J, porque son joules. Es en lo que se mide. Y justamente aquí hay una pequeña gráfica para entender también esto de las magnitudes eléctricas, como los voltios los voltios, el voltaje, es lo que les dije, es la presión, es la fuerza, la corriente es el flujo, y cómo esta fuerza empuja ese flujo, los amperios,
Y la potencia es el resultado que se ve luego de esto, de todo este circuito. Los ohms son, digamos, la resistencia que puede haber para que la corriente pase libremente en grandes cantidades o se detenga, porque los ohms o las resistencias, ya sabemos, son como que, como ha dicho el ingeniero, son como trancaderas, son como obstáculos, por así decirlo. Como ya para finalizar, es la ley de Ohms. La ley de Ohms se basa en tres de los principales que hace un momento les leía, principalmente para entender de dónde viene la ley de Ohms, así súper rápido. Su creador es George Simmons Ohms. Gracias a él, por su apellido, sabemos que es la ley de Ohms. Él formuló en 1827 lo que se conoce como la ley de Ohms, que posiblemente es una de las leyes fundamentales de la electrónica. ¿Por qué? Porque, como les decía al principio de mi exposición, esta ley es la que nos va a ayudar a poder entender varios diagramas y a poder resolver y a poder formular nuestros propios diagramas. El entender que las leyes no están hechas solamente para algunas cosas que ya están prehechas, sino también para cosas que nosotros queramos crear, también todo se rige bajo leyes, bajo normativas de alguna forma. La ley de Ohms se basa en estos tres, en el voltaje, la intensidad y la resistencia. El voltaje, o diferencia de potencial, representa la fuerza que tiene la energía eléctrica entre los polos positivo y negativo. Es lo mismo que les dije hace rato, es la presión, es la fuerza con la que empuja el agua dentro de una manguera. La intensidad o corriente representa el flujo de energía eléctrica durante un determinado periodo de tiempo, es decir, la velocidad con que circula la energía eléctrica, es decir, el flujo de agua dentro de esa manguera. Y las resistencias representan la oposición al paso de la energía eléctrica. Hay este manejo de fórmulas para entender la ley de Ohms, que por un lado las dos son viables, pero cada uno busca la forma más fácil para entender lo que es las fórmulas, el manejo de las fórmulas. La más conocida es la de la derecha, la que acá tengo en amarillo verde con deditos, porque es la que generalmente enseña. Pero este circulito es lo mismo, no hay diferencia. Lo único es que es como que en circuito y parece más difícil. Cuando queremos encontrar los voltios, por así decirlo, el voltaje, tenemos que entender que es la intensidad o la corriente por la resistencia. Cuando queremos encontrar acá la resistencia, decimos que son los voltios dividido entre la intensidad. Si queremos encontrar la intensidad, es los voltios o el voltaje dividido entre la resistencia. A mí me parece a veces más fácil este círculo, pero para hacerlo mucho más fácil está el lado derecho, que se hace un triangulito. Esta es la representación geométrica de las fórmulas de Ohms. Les dicen la representación geométrica porque se basa en un triángulo equilátero, donde se reparte a mitad. La mitad de arriba son los voltios y abajo se divide en dos, que son la intensidad o la corriente y la resistencia. Si con tu dedito tapas la intensidad, significa que lo que tú tapas con tu dedo es lo que estás buscando. Si yo tapo la intensidad es lo que estoy buscando. Entonces decimos que los voltios o el voltaje sobre la resistencia, porque he tapado la intensidad. Si yo tapo el voltaje, que es lo que estoy buscando, entonces me va a salir que es intensidad por la resistencia. Si con mi dedito tapo la resistencia, que es lo que estoy buscando, me va a salir que es como una división. Voltaje sobre intensidad. Ahora, volviendo, estos son tres tipos de ejercicios que más o menos solo voy a explicar uno para que no se haga largo, de cómo se usa. Esta es la ley de Ohms, tomando en cuenta las fórmulas, esta formulación geométrica de la ley de Ohms. Tenemos aquí algo sumamente fácil, que ya sabemos cómo hacerlo de una forma fácil, lo que es la resolución de suma de resistencias en serie. Pero aquí le vamos a aumentar lo que es un voltaje. Tenemos 60 voltios en voltaje y como vemos acá en la flechita, es algo en serie. Estamos yendo en un solo camino. Tenemos tres resistencias de 80, 120 y 12 ohmios.
Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que la resistencia total es la suma, porque están en serie, 80 más 120 más 12 da 212 ohmios. Porque lo que nos está pidiendo es calcular la corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica? La I mayúscula, lo que les había dicho más antes, que es la intensidad o la corriente. Luego, calcular el voltaje en cada resistencia. Entonces, para calcular el voltaje en cada resistencia necesitamos encontrar la resistencia total. Ya tenemos es 212. Ahora, encontremos corriente total. La intensidad, para encontrar la intensidad, ¿qué necesitamos? Tapamos con nuestro dedito la I, acá, y había sido que es voltaje sobre resistencia. Volvemos al ejercicio. Entonces, intensidad total es voltaje total sobre resistencia total. ¿Cuánto es el voltaje total? Tenemos acá, son 60 voltios. ¿Y cuánto es la resistencia total? Lo que sacamos al principio, 212 ohmios. Si dividimos 60 entre 212 ohmios, nos va a salir 0,2830 amperios. ¿Por qué? Porque la intensidad o la corriente se mide en amperios. Cuando se junta el voltaje con un ohmio, da amperios. Entonces, ¿qué tenemos? Que la intensidad total es 0,2830 amperes. Luego, para encontrar el voltaje de cada resistencia, porque podemos encontrar cuánto voltaje pasa por cada una de estas resistencias, lo único que hacemos es volver a la anterior fórmula geométrica, que necesitamos buscar el voltaje. Entonces, tapamos del medio el dedito, y voltaje había sido intensidad por resistencia. Volvemos. Entonces, voltaje es intensidad por resistencia. Como estamos buscando de la primera resistencia, vamos a nombrarle como voltaje 1. Entonces, vamos a usar intensidad o corriente 1 y resistencia 1. Como esta I, intensidad total es este número, 0,2830, este número es válido para cada una de las resistencias. O sea, la intensidad de 80 ohmios va a ser esto. La intensidad o la corriente de 120 igual va a ser esto. La de 12 también. Quiere decir que las tres resistencias tienen la misma intensidad de corriente porque es el mismo flujo de corriente que está pasando por las tres. Lo único que va a cambiar es el valor de la resistencia. La intensidad, como les dije, en los tres se repite porque es la misma intensidad de corriente. Lo único que cambiamos es resistencia 1, que es 80. Al multiplicarlo nos va a salir 22,64 ¿qué? Voltios. ¿Por qué? Porque el voltaje se mide en voltios. Para el voltaje 2 es lo mismo. Ahora tomamos esta resistencia 120. ¿Cuánto es su intensidad total? O su intensidad es lo mismo que habíamos sacado acá. Les he dicho que este resultado es lo mismo para las tres resistencias porque están en serie. Entonces, solo cambiamos acá el dato de la resistencia y nos va a salir 33,96. Y así el siguiente. Ahora, para sacar el voltaje total, es lo mismo que sacar la resistencia total. Es una sumatoria simple. Ya tenemos los tres voltajes. El voltaje que pasa por cada una de estas resistencias. 22,64, 33,96, 396 voltios. Se suman y nos va a dar 59,99 voltios. Redondeando con leyes físicas, nos va a salir 60 voltios, que es el voltaje total de este circuito en serie. Es así como se puede trabajar con la ley de Ohms para simplificar. Hay otros ejercicios que les voy a ir pasando luego con la presentación o el día jueves para explicar de alguna forma igual simple, pero la clave acá es esto, el manejo de las fórmulas de Ohms para poder hacer este tipo de circuitos, ya sea en circuito en serie, circuito en paralelo o circuitos mixtos, que son lo que hemos estado viendo al principio de esta exposición. Y eso sería todo, ingeniero y compañeras. Qué interesante. Tenemos aplausos, a ver, para la compañera Alison. Muchos aplausos. Bravo. Bravo. Como ven, ya tenemos una profe también.
Además se ha adelantado, ha visto ya las leyes de Kirchhoff. Solo faltaba la ley de potencia y listo. Ya saben que el examen va a ser hasta ahí, hasta la ley de potencia. Entonces, qué bien que estén tocando estos temas, porque lo que nos falta ahora es, todo esto es teoría, lo que nos falta ahora es en la práctica, ¿no? Aprender a manejar los instrumentos, medir. Entonces estamos ya muy cerca de lo que queremos. Oh, sigue un aplauso, ¿no? Ah, no, son teclados. Ya. Entonces, por la hora, vamos a, bueno, el grupo 5 y el grupo 1 van a continuar pues el jueves. A la vez les daré la lista de útiles. Aquí lo anotaremos, un ratito voy a compartir pantalla, entonces, felicitaciones, Alison, realmente estaba espectacular lo que has hecho. Y espero que tu grupo entonces pónganse de acuerdo para complementar todo lo que consideren que haya faltado. Lo que me gusta es de que has hilado todo lo que tenía esta tarea. No eran preguntas al azar las que se les ha pedido, sino que era que tenían una secuencia, ¿no? Una coherencia. Primero entenderemos bien conceptos y de ahí es más fácil profundizar. Después los ejercicios van a ver que cada uno de ustedes va a poder resolver con un método además súper rápido. Ya lo vamos a ir conociendo. Bien, entonces voy a compartir pantalla. Ya, con ustedes vamos a armar esto, entonces nos faltaban teníamos resistencias de 47 ohms, tenemos resistencias de 100 ohms, si pueden conseguir hay de 200 ohms, pero si no, pues lo mantenemos nomás por las de 220 ohms. También existen las de 300 ohms, pero por ahora estamos manteniendo las de 330 ohms. Existen las de 390, pero nos hemos saltado y prefiero saltarme a la de 510 ohms. Les he pedido la de 470. Entonces, 510 o 470 ohms. Hasta aquí todo ha sido menos de 1000 ohms. Luego hemos entrado en el territorio de un K. Un K. Después hay también de 2K. Hay de 3K. Pero hemos pedido 10K. De 10K ya nos hemos saltado a 100K. Y de 100K nos hemos saltado a 1 mega. Ahora, los valores que se necesitan mucho más, de este hemos pedido 6. 6 o 5 o 6 puede ser. Después la de 10K puede ser 3 o 4. ¿Qué más? Ya que estamos en resistencias, podemos pedir un solo potenciómetro. Pueden traer potenciómetro de cualquier valor. Ahora existen, hay de 1K ohms, obviamente, hay de 5K, entonces
hay de 10K, hay de 50K ohmios, hay de 100K, inclusive hay de 500K ohmios. Entonces, no sé, algo que les podría sugerir, tal vez sea uno de 10K, podría ser interesante. ¿Qué es un potenciómetro? Entonces es una resistencia variable. Entonces, el símbolo de un potenciómetro es este. Tiene un cursor que puede variar, puede subir arriba y puede bajar. Así que si este es un potenciómetro, digamos, de 10K, entonces la resistencia del potenciómetro varía de 0 a 10K. Teóricamente, entonces, cualquier valor entre 0 y 10K puedes obtener, ya sea entre este punto, pues con un ómetro. Aquí ponemos un ómetro. Entre este punto y este punto, la resistencia del potenciómetro varía. Lo mismo pasa aquí. Entre este punto medio lo llamamos, entonces la resistencia del potenciómetro varía. En cambio, si colocas aquí entre los extremos, aquí la resistencia del potenciómetro toma un solo valor, 10K ohms, es fijo. Entonces nosotros necesitamos por la parte que varía, ya sea aquí, ya sea aquí. Ya lo vamos a estudiar con calma. Eso es un potenciómetro. ¿Qué más necesitamos? Podría ser el LEDs. LEDs de diferentes colores. Entonces hay rojos, hay amarillo, hay naranja, hay verdes, también hay azules y también hay blancos. Eso puede servir. Cualquiera que consigan 3 LEDs está bien. Después podemos utilizar pequeños interruptores. Entonces un interruptor es con este símbolo. Podrían conseguir también pequeños pulsadores. Entonces un pulsador es como de los timbres. Tiene el mismo símbolo, pero aquí le vamos a poner le añadimos para que uno pueda pulsar con un dedo, digamos, como en un timbre. También podríamos colocar pequeño, en singular puede ser, conmutador. Un pequeño conmutador, ¿qué sería? Sería casi como un interruptor. Entonces tiene un terminal común
Entonces, aquí hay un camino, lo llamamos el camino A y el camino B. Entonces, este conmutador puede estar en la posición A. Eso quiere decir que si la corriente estuviera viniendo por el común, se va a ir por el camino A y, bueno, irá a algún lado. Ahora, el conmutador también puede estar así. Puede ir por el camino B. Entonces, el común sigue siendo aquí. Esta vez ha escogido el camino B. Tiene dos posiciones. Entonces, gracias a estos conmutadores podemos controlar desde dos lugares el encendido de una lámpara. Nos vamos a estar jugando con nuestros LEDs, nuestras pequeñas instalaciones. Bien, tenemos esto, pequeños interruptores, pulsadores, conmutadores. ¿Qué más nos faltaría? Cables. Los cables pequeños para el ProtoArt yo les voy a proporcionar. Pero estamos hablando aquí cables con caimán. Con caimán. Esto son como pinzas que nos va a permitir conectar bien a nuestras fuentes, a nuestras resistencias. Entonces, a veces te van a vender ya los cablecitos preparados con el caimancito. La otra es que te compras los caimancitos por separado y los cables. Pueden ser cables de colores, ¿no? O sea, uno que sea rojo y negro. Así vas a saber cuál es el positivo, cuál es el negativo. Y esto, pues necesitaríamos un par de cables, dos cables. Uno que sea rojo y otro que sea negro. Esto hemos notado que siempre me olvido pedir a los grupos, pero eso les va a facilitar la vida. Listo. Eso más o menos es el material. Pueden capturar la pantalla y ya van a tener una idea de lo que viene. Pequeños conmutadores. Ya. Listo. Lig, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Ya sacamos los esquemaditos? Sí. Está la licenciada Angélica. Adelante, Lig. ¿Están buenos? Más pica un poco. Así, pero ya. ¿Tienes alguno? Debes cortarle con cuchillo. Algunas compañeras abandonaron porque tenían... Muy buena la idea. No las rebasó con nada. Pero vean, hasta esta hora nos hemos quedado. Huevo y harina y 20. ¿No? Hola, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos. ¿Cómo están? Buenas tardes, profe. Recién... Estas compañeras, como ves, son unas corchas las compañeras porque hasta esta hora están. Sí, ya pasó la hora de su capacitación y siguen conectadas. Muy bien, felicidades, profe. Muy interesante la pizarra digital que maneja. Me tiene que enseñar. ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicas, señoritas, señoras? Felicidades. Es un gusto siempre visitarlas, aunque sea de manera virtual, pero tenerlas a una gran cantidad de participantes. Muchas felicidades. Nos vemos, yo creo, a la siguiente semana de manera presencial. Y si hubiera querido impresionarse, hubiera visto las exposiciones que han hecho. Sí, de manera virtual. ¿Y ha grabado, profe? No, pero eso es para, no sé, el día jueves y viernes van a exponer todavía dos grupos y ya pues ahí van a, entonces cada grupo se está esforzando y cada compañera ya sabe que el nivel está subiendo cada vez más. O sea, ayer por ejemplo un grupo presentó su trabajo, no alcanzamos a verlo todo porque estaba muy bien hecho, ¿no? Y para hoy día todos los grupos se pusieron las pilas y ya
Entonces hay grupos que van a, como han dicho, se van a reivindicar. Y bueno, el jueves entonces la continuación. Entonces a la vez que estamos haciendo teoría, ya les estamos pidiendo material para poder entrar a manejar con energía eléctrica. Qué bueno, profesor. Ahora ya es esto una competencia, ¿no? Ya sabemos que las más destacadas van a tener sus implementos para poder trabajar. Pucha, creo que a este paso la cooperación va a tener que rajarse con casi todas, porque va a ser bien difícil elegir quién no merece, digamos, tener ese maletín. Así que creo que va a estar interesante el IG. Sí, definitivamente. Sí, no sé cómo vamos a... No habría pues... bueno, como son 2 módulos, entonces ahí iremos viendo. Por el momento entonces han asistido, aparte de los compañeros que ya se han desconectado, aquí tenemos a cuántas personas, ahorita no veo. Somos 27 en la reunión. Menos tres, o sea, yo estoy utilizando 2. Entonces, bueno, hay algunos también que están duplicados. Sí, sería 24, interesante, compañeras, sería interesante que puedan prender su camarita un ratito y sacamos una capturita. ¿Por qué se asustan? Todas las que puedan, por favor, prenderemos un ratito nuestras cámaras. Bueno, en mi caso no puedo porque estoy con mi PC. Eso. Muy bien, Paola, gracias. Muy bien, algunas más, por favor, compañeras. Así les voy a estar visitando en cualquier momento en sus reuniones virtuales igual, ¿ya? Profe, su camarita, por favor. Pues yo estoy en la oscuridad, por si acaso. ¿Dónde estamos? Ya, algunas más camaritas, por favor, chicas. Muy bien, Rosalía, gracias. ¿Alguien más? 2 chicas más. Prendan sus camaritas. Muy bien, María. María, pasa. Ya te vi. Gracias, chicas. Felicidades. Nos vemos entonces en la siguiente clase. Entonces, muchas felicidades y a seguirse rajando. Nos vemos el jueves entonces. Muy bien, profe. Hasta luego. El jueves. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta el jueves. Gracias.